Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Preciosa Esperanza. En el video de hoy les vengo a hablar sobre cómo estudiar coreano con unos tipsitos que yo he puesto en práctica. Sabemos que a la hora de estudiar un idioma es un poco difícil porque igual uno empezando, uno mete mucho las patas para llegar al nivel de las personas que son nativas. Igual empezando siempre es muy duro y muy complejo memorizar tantas palabras o llegar a hablar fluidamente a la ligera. Pero entonces yo he estado aprendiendo coreano y he implementado unas cositas que me han servido y me han funcionado mucho. Entonces se los vengo a decir en este video para los que estén estudiando coreano, que creo que les va a servir muy bien. En primer lugar, el número 1 es hablar con alguien que sea nativo, o si sabe coreano bien, pues mucho mejor. De igual forma, la idea es hablar, intentar de pronunciar las palabras y así poder ir uno como que aprendiendo también las mismas de ellas. El segundo es aprender frases básicas. No creo que sea muy conveniente querer aprender a la ligera palabras innecesarias. La idea es mejor aprender palabras necesarias que sean importantes a la hora de uno hablar el idioma. El tercero, por lo menos uno aprender palabras diarias también ayuda mucho, porque ayuda a uno a desenvolver y como que a memorizar y a agregar palabras para uno poder soltar la lengua, pues para uno hablar. La pronunciación. Aconsejo que la pronunciación del idioma se sabe y se entiende que ellos, a la hora de que uno los escucha, uno como hablante español, uno siempre escucha que ellos dicen añón, aseo, pero cuando lo hablan muy lento, la leen toda, añón, aseo. Entonces ellos a la hora de hablar se leen como si leyeran toda la palabra, como por ejemplo 안녕하세요, y dicen 안녕하세요. Pero entonces a la hora de ellos hablar rápido, uno entiende es 안녕하세요, 안녕하세요. Entonces no sabe uno dónde meten la yo. Pero entonces en la última palabra como que se da a entender que parece que mencionaran la yo. Entonces lo que yo voy es que es mejor que imitemos lo que ellos pronuncian. Entre más nosotros imitemos y sepamos qué dice la palabra, va a ser mejor todavía, porque a mí me ha funcionado. Lo otro que sí sugiero es que, listo, de la música y los de dramas y los de K-pop, bueno, listo, escúchenlos, véanlos, pero intenten de buscar con personas nativas o personas que hablen el idioma. Si es correcto lo que dicen, porque la mayoría de los doramas y las canciones no hablan del coreano tan nativo que es. Algunos hablan en honorífico, informal y formal, y eso lo confunde a uno más, porque la idea que sugiero es que se hable primero formalmente, porque es muy difícil acertar en la edad de las personas de Corea, porque ellos manejan una etnia diferente, porque de hecho están las personas adultas, que es el formal, los amigos informales, lo honorífico. Entonces eso como que lo pone más a uno a la hora de estudiar el idioma confundido. Entonces a mí me ha funcionado los tipsitos que le he dado, porque de hecho yo he estado practicando mucho con un muchacho coreano que he estado hablando hace rato con él. Entonces él me ha corregido y él siempre me ha dicho, no, tienes que tratar de pronunciar bien, tienes que tratar de aprender las palabras bien, porque hay muchas palabras que tienen el mismo pronunciación pero significan diferente. Entonces uno tiene que tener también cuidado qué es lo que uno va a decir. Lo otro también que sugiero es que a la hora de aprender el idioma no se desanimen, porque la verdad sí es complejo al principio, porque de igual forma uno a la hora de uno estudiar el idioma aparecen palabras, que las vocales, que las consonantes y que batching. Entonces eso confunde más a la persona, lo que es la forma gramatical de lo que nosotros en Colombia le decimos el alfabeto,
o las vocales. Entonces lo más común que sería mejor es que intentaran de pronunciar por lo menos cómo pronunciaría uno la palabra en español para que ellos entendieran la pronunciación en el idioma de ellos. Así es que yo estaba estudiando y me ha servido mucho. Entonces yo lo único que estoy tratando de hacer es escribir las palabras como por ejemplo en coreano, y en la parte de al lado de la palabra trato de colocar por lo menos las palabras que son como el significado o cómo trataría uno de pronunciar la palabra como tal, porque al pronunciarlo sería una forma de uno entender más o menos el idioma y entender las palabras en español. Por ejemplo, esto yo estoy haciendo así, vean. Yo coloco en coreano las palabras, pero no palabras sueltas, palabras completas, o sea, frases, sino que nosotros le decimos palabras, pero en otros países le dicen frases. Uno busca frases en coreano y salen se me fue la palabra, pero sí, como sukara y cosas así. Entonces, como están todas sueltas, no le sirven a uno para uno poder soltar más la lengua y poder seguir hablando el idioma. Entonces yo he hecho esto. 안녕하세요, 중 아침에요, 안녕히계세요, y así sucesivamente. Entonces en la parte de al frente estoy tratando de colocar cómo la pronunciaría yo al lenguaje español, pues como uno la pronunciaría para que ellos la entendieran a uno. Por ejemplo, yo he hecho esta que significa 안녕하세요, y atrás le coloco como yo se la pronuncio a él 안녕하세요, 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 안녕하세요. Entonces ellos le entienden a uno de más facilidad. Así es que yo he notado que él me entiende más y es más fácil para poder hablar con él. Bueno, después le comento quién es él, aunque ya dije ya quién era él, pero bueno. Y entonces ese es mi método de aprendizaje. Espero que si pueden practicarlo, a ver cómo les va, comenten qué otro método de aprendizaje utilizarían o qué están utilizando para aprender el idioma, qué es lo más difícil para aprender el idioma. Y de hecho tenía pensado también publicar un video donde pronuncio las palabras, siquiera para que al menos en presentación pudieran saber más o menos cómo se pronunciaría uno latino, porque es que igual forma uno latino aprender otros idiomas, uno nunca alcanza a aprender el idioma como tal, porque igual forma uno después de aprender y seguir hablando el idioma, uno sigue otra vez de nuevo aprendiendo otros idiomas. Entonces ese es mi método de aprendizaje. De igual forma, yo sí les aconsejo que a la hora de estudiar un idioma, uno de igual forma, uno después de que uno empieza a aprender un idioma, todos los días aprende. Inclusive en Corea, aunque son coreanos, ellos igual forma, ellos toman clases de coreano, porque igual forma pues el idioma se sigue estudiando. Entonces espero que esto les sirva para que a la hora de estudiar el idioma no se desanimen. Es súper fácil. Siempre dicen, no, es que es súper fácil, para que dice que ya lo entiende, qué tal. Pero no creo que sea así, porque igual forma pues a la manera de ver es como estudiar español, solo que ellos tienen separado todo. Nosotros tenemos las vocales con las demás, con el alfabeto completo. Hagan de cuenta separar las vocales del alfabeto. Entonces ellos tienen las vocales a, ya, o, yo. Entonces las tienen separadas de ye, ye. Entonces yo digo que es más fácil, solamente que consta de práctica, paciencia y tratar de estudiar a la misma vez lento, pero a la misma vez rápido, para uno poder, si es que quiere aprender coreano, porque la idea es poner a funcionar el idioma. Igual es muy demandable, porque el coreano últimamente se utiliza mucho. Yo lo estoy estudiando porque yo estaba estudiando turismo y la verdad me gusta mucho, y por alguien por ahí también me toca por obligación estudiar el idioma. Entonces igual forma I am learning English, porque también me sirve el inglés. Entonces espero que se suscriban a mi canal para más distintos sobre el idioma.
Si quieren que suba, no sé, otras cosas más referente al idioma, no soy una experta pronunciando, pero igual estamos aprendiendo. Espero que les guste mi video, que se suscriban, comenten y de todas maneras estamos viéndonos en un próximo video. 안녕히 계세요.